Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Continúan los ataques entre Israel e Irán. Tel Aviv bombardeó este lunes la sede de la Guardia Revolucionaria y la prisión de Evin, así como los alrededores de Fordow. Teherán, en tanto, envió misiles hacia Haifa, Jerusalén, donde se dispararon las sirenas en el 11º día de agresiones. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, está en Moscú, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. El líder del Kremlin tachó de agresión injustificada los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán y dijo que su gobierno está listo para ayudar al país persa. En Ucrania, al menos 8 personas murieron en Kiev y 5 en Kramatorsk en un nuevo ataque masivo ruso. Según autoridades ucranianas, Moscú lanzó esta madrugada 352 drones y 16 misiles sobre Kiev, aunque la mayoría fue interceptada. Iniciamos en Medio Oriente, donde continúan los ataques entre Israel e Irán iniciados el 13 de junio. Mientras la comunidad internacional se mantiene en vilo en espera de la respuesta de Teherán a los ataques de Estados Unidos ocurridos el fin de semana contra la central nuclear iraní Fordow, Tel Aviv dijo que bombardeó este lunes una sede de la Guardia Revolucionaria y la prisión de Evin, donde Israel asegura que hay prisioneros políticos y opositores, así como los alrededores de Fordow. Según el jefe de personal del ejército iraní, Abdolrahim Mousavi, la República Islámica tomará acciones firmes tras los ataques de Estados Unidos. Y cuando se cumple el 11º día de agresiones entre ambos países, por su parte, Teherán perpetró un ataque con misiles en Jerusalén y Haifa, donde se dispararon las sirenas. Según el portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, los bombarderos continúan hasta que cumplan con su objetivo, mientras que sus fuerzas aéreas intensificarán los ataques en la capital iraní. Para ampliar esta información, saludamos a nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena, quien nos va a contar acerca de los ataques recibidos por parte de Israel en Irán. Sí, estas palabras de Trump sobre el cambio de régimen responden a un sentimiento que también ha reflejado en los últimos días el liderazgo israelí, esa posibilidad de con sus ataques forzar algún tipo de desestabilización del régimen iraní y eventualmente una caída, aunque se sabe que es un objetivo que difícilmente se cumpla sin que haya algún tipo de levantamiento popular del lado iraní. Pero esa perspectiva seduce a los líderes israelíes y hoy lo volvió a dejar expresamente claro el ministro de Defensa, Israel Katz, quien destacó los ataques realizados hoy en distintos puntos de Irán contra lo que describió, dijo que con fuerzas sin precedentes, contra lo que llamó objetivos del régimen y cuerpos represivos del gobierno iraní. Entre ellos se enumeró, como bien señalaban, la prisión de Evin, donde se encuentran prisioneros políticos, también los ataques a distintas ramas de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. En estos ataques el ejército israelí cree haber matado a varios oficiales, mientras que también otro de los ataques se registró en una estación de televisión y también en el reloj de la llamada Plaza Palestina de Teherán, que tenía una cuenta regresiva hacia la destrucción de Israel. Esa era la leyenda que acompañaba a esta cuenta regresiva, mientras que también se reportaron esos ataques en las inmediaciones de la central nuclear de Fordow, esto con el objetivo de evitar el acceso a esa central. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, está en Moscú, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. El líder del Kremlin tachó de agresión injustificada los ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra Irán y dijo que su gobierno está listo para ayudar al país persa. El canciller iraní agradeció su apoyo y aseguró que Rusia está del lado correcto de la historia. Escuchemos. Nuestra posición respecto a los acontecimientos en curso es bien conocida. Ha sido claramente establecido y articulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre de Rusia y refleja la postura que hemos adoptado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta agresión absolutamente no provocada contra Irán no tiene ninguna base ni justificación. Por nuestra parte, estamos haciendo esfuerzos para ayudar al pueblo iraní.
Agradecemos a Rusia por su posición firme y justa al condenar este acto de agresión. Rusia está en el camino correcto de acuerdo con el derecho internacional. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, alertó que los daños causados por el ataque de Estados Unidos el fin de semana en la central nuclear iraní Fordow son significativos. Asimismo, advirtió que en medio del conflicto corre peligro de derrumbarse el régimen global de no proliferación atómica que existe desde hace medio siglo. En este momento, nadie, ni siquiera el OIEA, está en condiciones de haber evaluado plenamente los daños subterráneos en Fordow. Dada la carga explosiva utilizada y la naturaleza extremadamente sensible a las vibraciones de las centrífugas, se espera que se hayan producido daños muy significativos. Es importante recordar una vez más las resoluciones anteriores de la Conferencia General en las que se afirma que nunca deben producirse ataques armados contra instalaciones nucleares y que podrían dar lugar a emisiones radioactivas con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado atacado. Por lo tanto, pido una vez más la máxima moderación. La escalada militar no solo amenaza vidas, sino que también retrasa la toma de la vía diplomática. Y tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, el presidente Donald Trump planteó el domingo la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. Se trata de un marcado alejamiento del mensaje de su propia administración, que ha hecho hincapié en que los bombardeos contra Irán tenían como objetivo desmantelar el programa nuclear iraní y no derrocar a su gobierno. El anuncio ocurre y corre el riesgo de ahondar las divisiones en el seno del Partido Republicano. Más detalles en el siguiente informe. Por primera vez desde que Israel lanzó su guerra contra Irán y desde que Estados Unidos se unió con ataques aéreos, ahora Donald Trump está hablando abiertamente de un cambio de régimen en el país de mayoría persa. No es políticamente correcto utilizar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Las palabras de Trump van en contra de lo dicho por sus principales asesores, que subrayaron repetidamente que el objetivo es evitar que Irán obtenga armas nucleares y no derrocar a su gobierno. Bueno, en primer lugar, no queremos lograr un cambio de régimen. Lograremos el fin del programa nuclear iraní, John. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Las declaraciones del presidente corren el riesgo de ahondar las divisiones en un partido republicano ya fracturado. Hasta ahora, muchos de sus partidarios aplaudieron los ataques del domingo como una acción limitada, pero pedir un cambio de régimen significa una mayor implicación de Estados Unidos y ese apoyo podría debilitarse, mientras que fortalece a los que se han opuesto a toda acción militar desde el principio. Estamos agotados, estamos cansados de todas estas guerras. Lo que nos prometió fue que pondríamos a Estados Unidos primero. A medida que se suceden los dramáticos acontecimientos mundiales, las opiniones del presidente estadounidense parecen estar cambiando drásticamente. Durante su campaña presidencial, Trump prometió no más guerras. Durante años criticó el ala neoconservadora de su partido por respaldar cambios de régimen en Irak, Irán y otros lugares del mundo. Vamos a la frontera entre Turquía e Irán, donde cada día cerca de 1000 personas salen del país persa huyendo de los bombardeos y ataques diarios de Israel. Turquía, según ha expresado el mismo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, teme una deflagración del conflicto que pueda crear una nueva ola de refugiados hacia el país anatolio y el estado del mundo que más refugiados acoge. Conectamos en directo con nuestro corresponsal en Turquía desde la frontera turco-iraní, Adrián Rocha. Adrián, buen día, buena tarde para ti. ¿Qué tan real es el temor en estos momentos turco a una nueva ola de refugiados? Buenos días. Pues de momento no ha pasado y no se prevé que ocurra en los próximos días. Las llegadas, como bien comentabas, son de cerca unos 1000 o 2000 iraníes que cada día cruzan la frontera que conecta Tabriz, la ciudad más al noroeste de Irán, con Van, la ciudad más al sureste dentro de Turquía. Hemos hablado con muchos de ellos estos días. Muchos huyen de los bombardeos y huyen sobre todo de una guerra de la cual no se sabe cuándo va a acabar ni cómo va a acabar, si el régimen de los ayatolás en Teherán va a caer
o no. Turquía sin embargo, sí que teme que en el futuro, con el recrudecimiento de esta guerra, pueda llegar a haber una ola de refugiados no tan grande como las que ha vivido Turquía en el pasado, pero sí relativamente considerable. Por eso, de hecho, Turquía ha construido durante los últimos años un muro en todas sus fronteras exteriores que separan Turquía tanto de Siria, de Irak, como también de Irán, desde donde hasta hace poco han llegado constantemente a cuentagotas, y también durante los veranos varios cientos y decenas de miles en muchos años de sobre todo afganos y también iraníes. Hoy hemos podido hablar con un experto, un abogado experto en migraciones, que nos comentaba este relativo cierto miedo por parte del gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan, que de hecho en los últimos días ha avisado a Europa que si no intenta diplomáticamente parar este conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, podría llegar a una ola de refugiados primero con destino a Europa, que después continúe con destino a Turquía, que después continúe con destino a Europa. Bien, y por otra parte, cuéntanos cuáles son entonces los perfiles de los iraníes que estos días están saliendo de su país, pues para poder huir del conflicto que cada vez se avecina más. Pues es algo curioso que ocurrió precisamente también de la misma forma durante los primeros meses de la ola de refugiados que ocurrió después y durante el conflicto Siria en 2013 y 2014. Los primeros en salir entonces desde Siria y ahora de Irán son las clases altas, los iraníes que tienen el dinero para poder hacer ese trayecto que les ocupa en muchos de ellos varios días. Hemos hablado con algunos de ellos aquí en la estación de autobuses de Van, un sitio absolutamente colapsado. La gente llega aquí después de más de 2 días de trayecto, muchos de los cuales vienen de Teherán, y les espera un día más probablemente hasta los aeropuertos más cercanos de Estambul, de Ankara, para poder continuar con su viaje. Muchos de ellos tienen de hecho la doble nacionalidad con países europeos como Francia, también Canadá y Estados Unidos, y muchos critican abiertamente tanto los bombardeos israelíes como lo que puede hacer el régimen de Irán al respecto. Muchos de ellos aseguran que esperan que en los próximos meses haya más personas abandonando Irán, tanto si la guerra continúa, por lo tanto si se recrudece, como también si para. Ellos consideran que en caso de que la guerra termine, el régimen iraní podrá culpar a su población contraria al gobierno, y de hecho muchos de ellos aseguran que el gobierno iraní actualmente vive en un estado de absoluta paranoia, considerando a todo el mundo que es opositor, contrario, incluso a activistas favorables a los derechos humanos, como directamente espías israelíes. De hecho, esta misma mañana han ejecutado uno de estos presos acusados supuestamente por ser espía de Israel. Bien, pues te agradecemos muchísimo, Adrià Rocha, por la información pendientes de lo que ocurre en Turquía en este contexto global de guerra. Y en otro frente de guerra, precisamente, al menos 8 personas murieron en Kiev y 5 en Kramatorsk en un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania. Según autoridades ucranianas, Rusia lanzó esta madrugada 352 drones y 16 misiles sobre la capital. Y aunque los sistemas de defensa habrían derribado la mayoría de ellos, los impactos produjeron incendios en áreas residenciales y daños en la entrada a un refugio antibombas de una estación de metro. Los ataques se producen en momentos en los que esfuerzos diplomáticos por poner fin al conflicto iniciado en 2022 están en un punto muerto. Y cerramos en El Salvador. Este domingo el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 militares y policías en la periferia de la capital con el argumento de que las pandillas buscan reorganizarse en esa zona. El operativo se enmarca en el régimen de excepción que rige en el país centroamericano desde hace 3 años. El mandatario, que aseguró que la decisión se basa en informes de inteligencia y denuncias de la población, anunció esta publicación en su cuenta de X con imágenes de la llegada de agentes fuertemente armados. La gente le llama un régimen, pero es cierto que es un régimen como que la palabra es muy grande, como que llama que los va a encerrar. No, aquí vivimos libres, o sea, estamos en un país libre. Usted puede salir hoy a las 11 de la noche, 12 de la noche a caminar, a comer, como usted quiera, y hay seguridad, pues usted se siente tranquilo. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese con nosotros aquí en France 24. También lo invitamos a que revise nuestras redes sociales y visite nuestra página en su portada www.france24.com. Ahí tenemos la ampliación de las noticias que han marcado la agenda informativa de este lunes 23 de junio. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.